Saludos, buenas tardes. Es viernes 27 de abril. Se confirma lo que ya se presagiaba. La encuesta de población activa arroja nuevos datos pesimistas sobre el desempleo en España. La tasa de paro alcanza ya el 24% de la población en edad laboral y el primer trimestre del año el número de desempleados ha crecido en 365.900 personas, situando la cifra total en 5.639.500 personas. La tasa de paro es la más alta de la serie histórica comparable desde el año 2001. El número de hogares con todos sus miembros en paro fue de 1.700.000 personas, es decir, más de 150.000 que en el trimestre anterior. Andalucía es la comunidad con mayor tasa de paro, llegando incluso al 33%. Con esta cifra de parados, la agencia de calificación Standard & Poor's rebaja la nota crediticia de España en 2 escalones, llegando a la BBB. Esto significa que España genera menos confianza para los inversores. La agencia de medición de riesgos señala que esta bajada de la deuda soberana de España se debe al deterioro de la trayectoria de déficit presupuestario del país, así como del aumento de las probabilidades de que el Gobierno necesite proveer de mayores ayudas fiscales al sector bancario. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, insiste en que el camino correcto es seguir con las medidas que propone el Ejecutivo para crear empleo. Para ello, el Consejo de Ministros da luz verde este viernes al programa de estabilidad presupuestaria para los próximos 3 años y un plan de reformas con el objetivo de convencer a Bruselas de la capacidad de España para reducir el déficit del 8,51%. Y en Andalucía ya hay fecha para la investidura del socialista José Antonio Griñán como presidente de la Junta. El próximo sábado tendrá lugar la toma de posesión una vez que su nombramiento sea publicado en el Boletín Oficial del Estado. Aunque el PSOE no fue el partido vencedor en las pasadas elecciones andaluzas, Griñán podrá seguir al frente de la Junta gracias a la mayoría parlamentaria de 59 diputados que le garantiza el acuerdo entre su formación e Izquierda Unida para formar un gobierno de coalición. Mientras, el Partido Popular insiste en que su partido es el grupo mayoritario de la Cámara y califica este pacto de gobierno como una alianza de perdedores. Puede ser la segunda vez en la que Griñán es presidente sin ni siquiera haber ganado ninguna elección. La primera se la regaló Chávez y fue por herencia, sin haber ganado las elecciones. Y la segunda, después de perder las elecciones, pues se la regale Izquierda Unida. Nos gustaría que ese diálogo fuera fructífero lo antes posible para que se pueda constituir inmediatamente el gobierno, como no puede ser de otra manera, y ponernos a la tarea. Yo creo que ha llegado el tiempo en Andalucía de ser capaces de repartir mejor, de priorizar bien y de compartir con la sociedad las políticas que vayamos a poner en marcha. Por eso yo creo que va a hacer y debe ser un gobierno muy en contacto con la sociedad. Las buenas noticias escasean últimamente, así que nada mejor para subir los ánimos y desconectar que escaparnos al cine y dejarnos llevar por la ficción con Los Vengadores. Tuvimos la idea de reunir a un grupo de personas excepcionales. Se trata del último trabajo de la factoría Marvel, que reúne a los superhéroes más populares de la editorial para vencer al mal absoluto. Robert Downey Jr., Samuel L. Jackson y Scarlett Johansson son solo algunos de los nombres de este reparto de estrellas. Pero si lo tuyo es el terror, no debes perderte La Maldición de Rookford, en la que no faltan los ingredientes justos para que estemos en tensión constante en la butaca. Un niño fantasma, un orfanato y una joven incrédula que quiere averiguar la verdad. Y la comedia española llega esta semana con De Pelayos, basada en hechos reales. Cuenta las peripecias de la familia García Pelayo y de cómo consiguieron desbancar los casinos más importantes del mundo. Y Las nieves del Kilimanjaro es la propuesta que nos hace el país vecino. Un drama muy recomendable en el que se refleja la cruda realidad de la forma más fiel. El despido masivo de trabajadores en el puerto de Marsella hace que Michelle se replantee toda su vida. Cuando susurras y cuando lloras y cuando ríes. Pero es un obrero como nosotros. ¿Como nosotros? ¿Acaso tú también has atacado a gente? Pues a mí me da igual que le condenen o no. Este viernes nos deja otros asuntos de interés, se lo contamos en titulares.
El rey don Juan Carlos ha sido intervenido por segunda vez para reducir una luxación de su cadera derecha. Este mediodía conoceremos un nuevo parte médico. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se reunirá hoy con las asociaciones de víctimas del terrorismo para explicarles los detalles del plan de reinserción de presos. La DGT prevé más de 6 millones de desplazamientos en las carreteras con motivo del puente del 1 de mayo, que coincide con dos grandes eventos, el Gran Premio de Motociclismo y la Feria de Abril. Como les avanzamos al comienzo de este informativo, el desempleo sube en 365.900 personas en el primer trimestre de este año. Datos no muy positivos que recoge la encuesta de población activa y que nos deja un mal sabor de boca. Y es que la tasa de paro se sitúa en el 24%, la más alta de la serie histórica desde el año 2001. 5.639.500 personas que quieren encontrar un empleo y no pueden debido a la crisis económica. Una cifra récord en la historia de España y un nivel que, según los expertos, no resiste incluso en comparación con los países rescatados. En cuanto al número de hogares con todos sus miembros en paro, fue de 1.700.000 personas, es decir, 150.000 más que en el trimestre anterior. Andalucía es la comunidad con mayor tasa de paro, llegando al 33%. El desempleo en España no para de crecer. La crisis económica y la recesión que vive nuestro país tiene un efecto demoledor sobre el paro. 365.900 personas más han perdido su puesto de trabajo en el primer trimestre de este año, situando la cifra total de parados en 5,6 millones. La tasa de paro sube 2 puntos, alcanzando el 24% de la población activa. La economía sigue estancada y el gobierno de Mariano Rajoy pone sus 5 sentidos para paliar esa situación. El jefe del Ejecutivo, consciente de este problema, ha insistido en que las reformas tendrán sus consecuencias positivas a largo plazo. La encuesta de población activa recoge que 1 de cada 4 españoles en edad de trabajar no pueden hacerlo. Es la tasa de paro más alta de la serie histórica comparable desde el año 2001. Los jóvenes son los más perjudicados por el paro, y es que el desempleo juvenil supera el 50%. Otro dato negativo, el número de hogares con todos sus miembros en paro, que se sitúa en más de 1.700.000, 150.000 más que en el trimestre anterior. En cuanto a sectores, el de servicios es el más afectado, con cerca de 148.000 desempleados más, seguido de la agricultura, la industria y la construcción. Si detallamos los datos por comunidades autónomas, Andalucía encabeza la tasa con el 33%, seguido del País Vasco. Un día en el que además la agencia de calificación Standard & Poor's ha rebajado en 2 escalones la nota que le otorga la deuda soberana de España hasta situarla en la BBB con perspectiva negativa. Según la agencia de medición en riesgos, esta bajada se debe al deterioro de la trayectoria del déficit presupuestario de nuestro país. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, insiste en que las reformas son necesarias para cumplir con la deuda española. Nuevo golpe a la deuda española. La agencia de calificación Standard & Poor's rebajó en 2 escalones la nota a España hasta situarla en BBB positivo o aprobado alto con perspectiva negativa. Un recorte que atribuyó al volumen de deuda del país mientras su economía se contrae. El impacto de esta decisión fue inmediato en la prima de riesgo española, que se disparaba hasta 432 puntos básicos en la apertura, 17 más que en la víspera. Esta decisión de Standard & Poor's sitúa la deuda soberana española a 3 escalones del bono basura y afecta al sobrecoste que los inversores exigen por la compra de deuda de otros países. La rentabilidad del bono español a 10 años alcanzaba hoy el 5,97%, desde el 5,8% con que cerró la sesión precedente. Y en respuesta al anuncio de rebaja de la deuda, el mercado abre hoy con la prima de riesgo disparada por encima de los 430 puntos básicos. La bolsa española perdía la apertura 7.000 puntos tras comenzar la sesión con una caída del 1,68%. Como les decíamos, esta bajada de la nota española trae consecuencias importantes para nuestro país, ya que muchos inversores solo acuden a países calificados con A. El efecto del recorte de la calificación de España ha alcanzado a otros países como Italia, Irlanda y Portugal. En rojo, con todos sus sectores en negativo. La bolsa española recogía así la rebaja de Standard & Poor's y unos datos del paro que revelaban que España tiene 5,6 millones de desempleados.
El IBEX 35 perdía el 2,6% y los 6.900 puntos en los primeros compases de la sesión de hoy, alejándose del soporte de los 1.700. Minutos después del inicio, los bancos se mantenían entre los cotizados con mayores descensos. Así, pesos pesados del parqué como Santander caía un 3% y BBVA se dejaba más, un 3,28%. La rebaja aplicada por Standard & Poor's sitúa la deuda soberana al mismo nivel que la de Irlanda y por encima de la de Portugal o Grecia. En la apertura del mercado, la prima de riesgo de España también acusaba el castigo aplicado por la agencia estadounidense y se situaba en 432 puntos básicos. Precisamente para luchar contra el déficit comprometido con la Unión Europea, el Gobierno aprueba este viernes un plan nacional de reformas que el Consejo de Ministros remitirá a Bruselas y que incluye el proyecto para reestructurar la administración pública y evitar duplicidades en las competencias. El Ejecutivo actualizará las cifras macroeconómicas en el programa de estabilidad para los próximos 3 años. Todo ello con el objetivo de convencer a Bruselas de la capacidad de España para reducir la deuda del 8,51%. Se confirmará si el Gobierno cree que la economía española crecerá el próximo año, teniendo en cuenta que su previsión para 2012 es de una recesión del 1,7%. Y muy pendientes del estado de salud del rey don Juan Carlos, esta medianoche conocíamos la noticia de una segunda visita médica del monarca al Hospital San José de Madrid. El rey ha sido intervenido para reducir una luxación de su cadera derecha después de implantarle una prótesis tras la caída accidental en Botsuana. Ha sido intervenido esta noche en el Hospital San José de Madrid para reducirle una luxación en su cadera derecha en la que se le implantó una prótesis el pasado día 14 en ese mismo centro. En un comunicado, la Casa del Rey explica que don Juan Carlos se recupera satisfactoriamente en el hospital donde pasará la noche y que hoy viernes a mediodía se distribuirá un parte médico sobre su evolución. Fuentes de la Casa del Rey, consultadas por EFE, han precisado que el jefe del Estado ha sufrido la luxación a consecuencia de un mal movimiento después de que concluyera la reunión que ha mantenido esta tarde en el Palacio de la Zarzuela con el ministro emiratí de Asuntos Exteriores. La luxación, posiblemente causada por un sobreesfuerzo durante una tarde en la que además de esta audiencia había concedido previamente otra al director del Instituto Cervantes, Víctor García de la Concha, ha motivado su ingreso en el hospital esta misma noche. Antes de este incidente, el monarca retomaba su agenda oficial en el Palacio de la Zarzuela. Las primeras audiencias han sido con el director del Instituto Cervantes y más tarde con el ministro de Asuntos Exteriores de los Emiratos Árabes. Es la primera intervención pública del rey don Juan Carlos tras la intervención quirúrgica hace una semana de la cadera. Primeras audiencias públicas del rey tras ser intervenido de la cadera por una caída en Botsuana. En primer lugar, don Juan Carlos ha recibido al director del Instituto Cervantes, Víctor García de la Concha. El académico se ha interesado por la salud del monarca, quien le ha regalado una de las 31 copias de la edición facsímil del libro Fundación y Ordenanzas de la Orden del Toisón de Oro. Posteriormente, el rey ha recibido al ministro de Asuntos Exteriores de los Emiratos Árabes, el jeque Abdallah bin Zayed Al Nahyan, en una reunión en la que ambos han analizado la posibilidad de incrementar las relaciones bilaterales. 6 meses después del anuncio del abandono de las armas de la banda ETA, el Gobierno da un paso adelante en la política antiterrorista. Hoy el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha convocado una reunión con las asociaciones de víctimas del terrorismo para explicarles los detalles del plan de reinserción de presos. Un anuncio que ha despertado las críticas de este colectivo, que lo ha calificado de varapalo y traición. PSOE y PNV sí apoyan esta iniciativa, ya que consideran que daña el núcleo más duro de la organización. Según el titular de Interior, uno de los primeros requisitos es que el interno pida su incorporación al programa de reinserción, para lo que deberá acreditar el rechazo a la violencia y su desvinculación de la organización criminal a la que haya pertenecido. El Gobierno ha puesto en marcha un plan para facilitar la reinserción de presos por delitos de terrorismo para evitar su radicalización en las cárceles. El programa incluye a reclusos de ETA, Grapo, grupos yihadistas y crimen organizado. Los internos participarán en aulas sobre educación en valores de convivencia, serán formados para su inserción laboral cuando salgan de la cárcel y podrán ser trasladados a centros penitenciarios próximos a sus domicilios, aunque no habrá acercamientos automáticos. El plan está inspirado en la llamada Vía Nanclares,
que recibe su nombre de la cárcel situada en el País Vasco, donde fueron agrupados una veintena de etarras de un total de más de 600 que se han desvinculado de ETA. Eso no significa que los requisitos se vayan a relajar, ya que el primero de ellos es que el interno pida su incorporación al programa, para lo que previamente deberá acreditar el rechazo a la violencia y su desvinculación de la organización criminal a la que ha pertenecido. Según una encuesta divulgada en marzo pasado, 7 de cada 10 vascos son favorables a facilitar la reinserción de los presos de ETA y apoyan su acercamiento a cárceles del País Vasco. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado que el Gobierno no ha cambiado ni cambiará su política antiterrorista. Asimismo, ha señalado que el plan de reinserción para presos no atribuye beneficio penitenciario alguno. El jefe del Ejecutivo se ha referido a esta iniciativa junto al secretario general de la OTAN, donde ha asegurado que no hay nada que negociar con ETA y que la posición del Gobierno sigue siendo la misma. Aclara que este plan se llevará a cabo una vez que los presos se hayan desvinculado de forma clara, pública y solemne de la organización. Yo quiero decirle que el Gobierno no ha cambiado ni va a cambiar su política antiterrorista. Y la posición del Gobierno es la misma de siempre. Yo lo he explicado muchas veces. ETA tiene que desaparecer. Y no hay más camino que ese y el cumplimiento de la ley. Nada hay que negociar con una organización terrorista y no lo vamos a hacer. Ni lo hemos hecho ni lo vamos a hacer. Pues en ese encuentro entre el presidente del Gobierno y el secretario general de la OTAN, ambos han coincidido en la importancia de asuntos como la seguridad, la defensa, la democracia y la libertad sobre la misión de la ISAF en Afganistán, liderada por esta organización a la que España aporta unos 1.500 militares. Rajoy ha destacado el compromiso de nuestro país con la alianza, asegurando que es un socio fiable en Afganistán. Por otra parte, el jefe del Ejecutivo ha avanzado que España apoya la denominada defensa inteligente, proyecto realizados en conjunto por varios países y que va a estudiar liderar algunos proyectos. Sobre la reforma educativa, el ministro José Ignacio Ver ha defendido en Zaragoza ante gritos de protesta en la calle que su objetivo es que nadie tenga el talento, la capacidad y las ganas de estudiar en cualquier nivel, se tenga que quedar sin poder hacerlo por razones económicas. El incremento en la nota media para acceder a una beca, asegurado Ver, va orientada a exigir más rendimiento y esfuerzo a los estudiantes. El titular del ramo ha admitido que para nadie es agradable subir precios públicos. Por ello, ha recordado que el Gobierno establecerá un sistema de préstamos con el ICO para paliar esta situación y que las familias y estudiantes puedan afrontar el nuevo importe de los precios. ¿Qué vamos a hacer para paliar esa situación que puede darse? Pues establecer un sistema de préstamos, es decir, un sistema que, utilizando fundamentalmente el ICO como herramienta, permita que aquellas familias o aquellos estudiantes en los que el nuevo importe de los precios públicos de las tasas suponga una dificultad mayor, puedan acogerse a estos sistemas de préstamos. Medidas que la presidenta de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, Adelaida de la Calle, asegura que darán lugar a que haya menos estudiantes en las universidades y a que sobren docentes. Sobre la nueva propuesta de tasas y encarecimiento de las segundas matrículas, la presidenta ha afirmado que habrá estudiantes que desistan de continuar sus estudios al no poder superar el umbral de exigencia económica. Que probablemente repercuta en que tengamos menos estudiantes en las universidades, ¿no? Que se desvíe la enseñanza universitaria, ¿no? Porque habrá muchos que desistan en continuar sus estudios y si no pueden superar esos umbrales de exigencia económica, ¿no? Precisamente la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo ha anulado la mayoría de las plazas de profesores españoles en universidades extranjeras para el próximo curso académico. El motivo es la falta de crédito para la concesión de estas ayudas, al menos así lo ha indicado el Ministerio de Asuntos Exteriores en una resolución que recoge que de las 211 plazas anunciadas en la convocatoria, la agencia ha eliminado 155, casi el 75% de los puestos. Este programa tiene como objetivo el desarrollo académico e institucional de los departamentos en los que se incluye la enseñanza del español en las universidades o centros docentes de educación superior de los países receptores de ayuda oficial al desarrollo.
Para defender estas y otras reformas propuestas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, el Partido Popular se vuelca en una campaña para explicar la verdad de los ajustes. Garantía de futuro, la verdad. Este es el lema que han elegido los populares con el fin de contrarrestar la versión de la izquierda. Mediante esta campaña, que se difundirá en cuñas de radio, el PP incide la garantía de un gobierno frente a un PSOE que, según el vicesecretario de Organización, Carlos Floriano, está llegando al límite de los buenos usos políticos. Los populares insisten en que el gobierno se ha visto obligado a tomar esas medidas por la herencia recibida del anterior Ejecutivo socialista. El Banco Sabadell superó las previsiones del mercado pese a reducir un 5% sus beneficios trimestrales hasta los 80 millones de euros. Esta entidad prevé realizar el próximo trimestre las dotaciones que exige la reforma financiera aprobada por el Gobierno español por valor de unos 1.600 millones de euros. El Sabadell supera las previsiones del mercado y gana 80 millones de euros pese a reducir un 5% su beneficio trimestral. Para los expertos de Renta 4 son unos resultados mejor de lo esperado, con una mora en el 6,2% que evoluciona de forma positiva. Este descenso en su beneficio se produjo después de que el banco provisionara 293,4 millones de euros al saneamiento de su cartera crediticia e inmobiliaria. Un esfuerzo que el consejero delegado del Banco Sabadell, Jaume Guardiola, recalcaba en rueda de prensa. En términos de provisiones hemos hecho 293 millones, pues es un trimestre con alto nivel de provisiones y vemos una serie larga como esta que vemos aquí en la presentación, una cifra para ver hasta qué punto pues estamos en época de saneamiento del balance, pues desde el 2008 el banco ha saneado más de 4.000 millones de su cartera, ¿no? Pues un poco también es un buen indicador de el día que no haya que hacer estos niveles de saneamiento, cuál es la capacidad de generación de resultados ordinarios que va a tener el banco. La entidad catalana ha preferido posponer el saneamiento adicional que exige la reforma financiera aprobada por el Gobierno español, por valor de unos 1.600 millones de euros al segundo trimestre, cuando se incorpore el Banco CAN a su perímetro. CAN, esperemos que la autorización nos llegue en los próximos tiempos y que podamos, por lo tanto, cerrar el segundo trimestre con ya la CAM incorporada, pero eso no es óbice para que nosotros tengamos todo el proceso de integración de CAM ya muy avanzado. Estamos pues con la ansiedad pertinente esperando la autorización para lanzar pues todo nuestro proceso comercial. Aún así, Guardiola espera que los resultados de ese periodo sean buenos y ha recordado que la entidad dispone aún de 800 millones de euros de provisiones genéricas que amortiguarán el impacto del saneamiento. El Banco Santander ha reducido sus beneficios. La entidad ha asegurado que ya ha logrado superar el coste capital del 9% que exige la Autoridad Bancaria Europea. El consejero delegado aplaude las reformas económicas del Ejecutivo de Mariano Rajoy y descarta que España tenga que ser rescatada. El Banco Santander obtuvo un beneficio neto de 1.604 millones de euros entre enero y marzo de 2012, un 24% menos que un año antes, después de dotar más de 3.000 millones a provisiones para insolvencias y para el saneamiento de la cartera inmobiliaria, que la entidad seguirá gestionando sin ayuda de fórmulas alternativas para cumplir con el Real Decreto a final de año. Nosotros vamos acelerando las ventas, cada vez vendemos más. El primer trimestre ha sido muy bueno y, de hecho, en el primer trimestre, por primera vez, entre el cuarto trimestre del año pasado y el primer trimestre de este año, hemos llegado a un punto interesante que es casi un equilibrio entre lo que nos entra y lo que nos sale. Alfredo Sáenz ha felicitado por las cifras del primer trimestre del año, que permiten encarar 2012 con la confianza de seguir dando buenos resultados pese al entorno complejo. Considera que el Banco Central Europeo no debería cerrar la puerta a nuevas subastas de liquidez, o al menos no debería ser tan tajante cuando lo dice, pues es una manera de dar un dato a los mercados que no deberían tener. La entidad que preside Emilio Botín pidió al Banco Central Europeo 35.000 millones en las dos subastas anteriores. Y en cuanto a la afirmación del Fondo Monetario Internacional de que nuestro sector financiero necesitará financiación pública para completar su reestructuración, Sáenz enfatizó que no ha dicho nada que no se supiera y apeló a finalizar el proceso lo antes posible.
El precio medio de la gasolina ha caído tras alcanzar su máximo histórico. En la última semana, la gasolina de 95 y el gasoil han bajado en las estaciones de servicio de nuestro país hasta los 1,50 euros aproximadamente, según datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea. Con estos últimos datos, llenar un depósito medio de gasolina de 55 litros cuesta esta semana 81 euros. La misma operación en un vehículo de gasoil nos costaría unos 5 euros menos. Pese a la rebaja de los últimos días, el litro de gasolina cuesta casi el 9% más que a principios de año. La subida de impuestos aplicada por las comunidades autónomas a través del llamado céntimo sanitario es uno de los factores que influyen en este caso y que se suma al encarecimiento del barril de petróleo. Nos trasladamos hasta Cádiz porque el Plan Provincial de Apoyo a Autónomos, Cádiz Te Emplea, está siendo acogido con mucho éxito. 116 solicitudes ya se han presentado a este programa de la Diputación gaditana que a través de la formación pretende ayudar a los interesados a poner en marcha su proyecto de empresa en un plazo de 2 años. El objetivo es que se generen al menos 66 puestos de trabajo. 116 proyectos empresariales optan a las ayudas del programa Cádiz Te Emplea de la Diputación. Es el número de solicitudes presentadas para beneficiarse de una iniciativa que cuenta con un presupuesto de 500.000 euros y forma parte del Plan Provincial de Apoyo a los Autónomos. Según ha informado el Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico de Diputación, el IEDT, organismo convocante, los 116 aspirantes corresponden a personas desempleadas. El plazo de ejecución de Cádiz Te Emplea es de 24 meses. El semestre inicial se dedica a la difusión del programa y la formación de los candidatos. Otros 6 meses se emplean en la puesta en marcha y lanzamiento de los proyectos y durante los 12 meses restantes se activa una fase de seguimiento y consolidación de las nuevas empresas. De entrada, la iniciativa se plantea como objetivo la creación de al menos 50 negocios con la generación de 66 puestos de trabajo que repercutirán principalmente en colectivos prioritarios como mujeres, menores de 35 años y personas que acrediten una demanda de empleo superior a 6 meses. Con el programa Cádiz Te Emplea, la Diputación empieza a materializar su Plan Provincial de Apoyo a Autónomos, que cuenta con el respaldo de los colectivos representativos del sector, ATA, UPTEA y CEAT, asociaciones que aglutinan a los autónomos y pequeños y medianos empresarios. Destacan de las 116 solicitudes registradas, 36 referidas a comercios de proximidad, 18 a iniciativas turísticas y 15 a proyectos empresariales relacionados con las nuevas tecnologías. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha vuelto a defender la necesidad de las políticas de austeridad y de las reformas para crecer en el futuro y ha instado a las comunidades autónomas a hacer política con mayúsculas en un momento muy complicado. Rajoy ha garantizado que el Ejecutivo, al margen de las movilizaciones que promuevan los sindicatos, va a cumplir con su deber. Y es que UGT y comisiones obreras dan el pistoletazo de salida a un calendario de concentraciones que comenzará este fin de semana. Un mes después de la huelga general, los líderes sindicales llaman a la movilización ante unas reformas, dicen, que no tienen precedente en la democracia. Como les decíamos al inicio de este informativo, ya hay fecha para la investidura del socialista José Antonio Griñán como presidente de la Junta de Andalucía. El próximo sábado tendrá lugar la toma de posesión una vez que su nombramiento se haya publicado en el Boletín Oficial del Estado. Aunque el PSOE no fue el partido vencedor en las pasadas elecciones andaluzas, Griñán podrá seguir al frente de la Junta gracias a la mayoría parlamentaria de 59 diputados que le garantiza el acuerdo entre su formación e Izquierda Unida. Diego Valderas ha sido el primero de los 3 portavoces en reunirse con Manuel Gracia, un encuentro que el coordinador de Izquierda Unida ha calificado de muy cordial y en el que han analizado los tiempos de cara a la formación del nuevo gobierno. Su formación apoyará la investidura del candidato socialista. Valderas ha planteado al presidente de la Cámara que hay que tratar de hacer más cercano al ciudadano el trabajo del Parlamento y del futuro equipo de gobierno. Yo creo que ha llegado el tiempo en Andalucía de ser capaces de repartir mejor, de priorizar bien
y de compartir con la sociedad las políticas que vayamos a poner en marcha. Por eso yo creo que va a hacer y debe ser un gobierno muy en contacto con la sociedad. El portavoz de los socialistas, como era de esperar, ha propuesto al actual presidente de la Junta en funciones, José Antonio Griñán, para que sea investido como jefe del Ejecutivo Autonómico en la 9ª legislatura andaluza. Mario Jiménez ha manifestado su deseo de que el pacto con Izquierda Unida se materialice cuanto antes. Nos gustaría que ese diálogo fuera fructífero lo antes posible para que se pueda constituir inmediatamente el gobierno, como no puede ser de otra manera, y ponernos a la tarea. La fuerza más votada, el Partido Popular, ha sido la última en reunirse con Gracia. Su secretario general, Antonio Sanz, y el portavoz de la formación en el Parlamento, Carlos Rojas, han afirmado que era obvio que su propuesta de presidente iba a ser Javier Arenas, pero que finalmente la alianza de los dos perdedores va a reelegir a José Antonio Griñán. Puede ser la segunda vez en la que Griñán es presidente sin ni siquiera haber ganado ninguna elección. La primera se la regaló Chávez y fue por herencia, sin haber ganado las elecciones, y la segunda, después de perder las elecciones, pues se la regale Izquierda Unida. El próximo miércoles 2 de mayo comenzará la sesión de investidura en el Parlamento Regional con el discurso del candidato y se extenderá hasta el día siguiente. El jueves, José Antonio Griñán debatirá con los 3 grupos parlamentarios y después se someterá a la votación de los 109 diputados autonómicos. Mientras, el Partido Popular insiste en que su partido es el grupo mayoritario en la Cámara y califica este pacto de gobierno como una alianza de perdedores. Tras su salida de la reunión con el presidente del Parlamento andaluz, Manuel Gracia, el número 2 de los populares, Antonio Sanz, y el portavoz del grupo parlamentario por el Partido Popular, Carlos Rojas, han advertido de que PSOE e Izquierda Unida actuarán en la nueva legislatura como tapadera de corrupción del caso de los ERE fraudulentos. En declaraciones a los periodistas, el secretario general del PP en Andalucía ha manifestado que serán la segunda y tercera fuerza política quienes gobiernen con una fotocopia mimética de pactos ya conocidos como los de Sevilla, Córdoba o Jaén. Abrimos el capítulo de sucesos. 2 militares del Ejército del Aire han perdido la vida este jueves al estrellarse un avión de instrucción cerca de Madrid. Un capitán instructor y un alumno han fallecido mientras pilotaban durante un vuelo en las proximidades de la localidad madrileña de Alcalá Meco. El Ministerio de Defensa, que no ha facilitado la identidad de los fallecidos por expreso deseo de las familias, ha abierto una investigación para conocer las causas del accidente. Accidente mortal de un avión del Ejército del Aire en Madrid. 2 militares han fallecido al estrellarse un avión de instrucción en un descampado cercano a la prisión de Alcalá Meco, a unos 40 kilómetros de la capital. El accidente se ha producido poco antes de las 11 de la mañana, cuando, según testigos presenciales, el aparato se precipitó al suelo, tras lo cual se pudo escuchar una gran explosión. He oído un ruido muy grande detrás de mí. Pensé, este avión vuela muy bajo, y a continuación he visto una sombra por aquellos árboles de enfrente y un estampido en el suelo y un fogonazo a continuación. Al llegar al lugar del suceso, los servicios de emergencia ya no pudieron hacer nada por socorrer a las víctimas, como confirma Francisco García, jefe de guardia de Sur. Una UBI móvil con base en Alcalá de Henares ha reconocido en el lugar, en medio de un campo, restos humanos esparcidos entre restos mecánicos. Nada más que esto, no ha habido heridos a los que atender. La aeronave siniestrada procedía de la base de San Javier, en Murcia, y en ella viajaban un instructor y un alumno que realizaban prácticas de vuelo. Es el primer accidente de avión militar en España desde el año 2010. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, junto al secretario general de la OTAN, ha mostrado sus condolencias a los familiares de los fallecidos. Quisiera hacer, antes de nada, enviar un mensaje de pesar en nombre del Gobierno y de todos los españoles que quieran acompañarme en el mismo, pues a la familia de los 2 militares del Ejército del Aire que han fallecido esta mañana, como todos ustedes saben, aquí cerca de Madrid. A ellos y a toda la familia militar española,
pues expresamos nuestro pesar, nuestro sentimiento y le mandamos todo el ánimo que podamos mandarle a unas personas en una situación tan difícil como esta, como la que están viviendo. My condolences to the military servicemen who lost their lives this morning. The President and I have discussed. Y en Madrid, la Policía Nacional ha detenido a un hombre de 30 años por los incidentes ocurridos este miércoles en el metro, donde varias personas accionaron los frenos de emergencia en 13 trenes de manera simultánea. Es el tercer arrestado por su presunta participación en esta acción, a quien se le imputa un delito de desorden público y amenazas. Ya hay 3 detenidos por el sabotaje de ayer en el metro de Madrid, cuando se activaron de forma simultánea los frenos de 13 convoyes del suburbano como forma de protesta por el aumento de las tarifas en un 11% a partir del 1 de mayo. Los detenidos son 2 hombres y una mujer. Los 3 han sido detenidos por agentes de la Policía Nacional y están acusados de desórdenes y amenazas. Además, se están analizando cámaras de seguridad del metro para intentar identificar a más responsables de estos altercados, por lo que no se descartan más detenciones. Las autoridades portuguesas no han encontrado hasta la fecha nuevas pruebas que permitan reabrir la investigación sobre la desaparición de Madeleine McCann, la niña británica que desapareció en 2007 al sur de Portugal. Un equipo de investigadores portugueses continúan revisando los resultados de la investigación en colaboración con la policía británica. Según el inspector que lleva este caso, 37 agentes de policía han completado la 4ª parte de su trabajo. Una de las hipótesis que aún siguen manteniendo es que la pequeña Madeleine todavía está viva. Como cada viernes y hasta el próximo 20 de julio, por la huelga de pilotos de Iberia, 122 vuelos se verán cancelados en la jornada de hoy en los aeropuertos españoles, 8 de ellos en la comunidad andaluza. Es el 6º día de paros del sindicato SEPLA en este mes. El próximo lunes los vuelos cancelados serán 113 a nivel nacional, según los listados facilitados por la aerolínea. La compañía ha cifrado en 3 millones de euros diarios el impacto de esta huelga, con lo que solo en abril, con 7 huelgas, las pérdidas alcanzarán los 21 millones de euros. Y en las carreteras, la DGT espera un total de 6,5 millones de desplazamientos con motivo de la festividad del 1 de mayo. Esta jornada tendrá especial atención, ya que además este fin de semana coincide con 2 grandes eventos: el Gran Premio de España de Motociclismo en Jerez y la Feria de Abril en Sevilla. Ante esta situación, Tráfico pondrá en marcha un dispositivo de vigilancia, regulación y ordenación del tráfico que se desarrollará desde las 3 de la tarde de este viernes y se prolongará hasta las 12 de la noche del próximo martes. Conocemos a continuación la previsión meteorológica para las próximas horas. Este viernes se mantiene el tiempo inestable en muchas zonas de España bajo el radio de acción de la borrasca atlántica, que se debilitará, pero su centro se trasladará desde las Islas Británicas hasta nuestra península. Las lluvias más intensas en España se trasladan al norte peninsular, donde el viento girará a oeste-noroeste. En Andalucía descienden algo las temperaturas diurnas en la zona occidental, tiempo variable. Hacia el oeste habrá nubes y podría escaparse algún chubasco disperso. Los cielos estarán más despejados hacia la zona del Mediterráneo. La exposición itinerante Radio Nacional de España Contigo, con la que la radio pública conmemora su 75 aniversario, ha llegado a Andalucía, la comunidad en la que cerrará su periplo por medio centenar de ciudades españolas, donde ya ha sido visitada por 60.000 personas. La exposición itinerante Radio Nacional de España Contigo, con la que la radio pública conmemora su 75 aniversario, ha llegado a Andalucía. En esta comunidad cerrará su periplo por medio centenar de ciudades españolas, donde ya ha sido visitada durante más de 3 meses por cerca de 60.000 personas. Entre otras actividades, en la muestra se puede comprobar in situ cómo se hacen programas de radio en directo, según ha explicado a EFE Alicia Bonachera, directora del Centro Territorial en Andalucía.
Y aquí lo que se puede visitar es un museo pequeñito en el que se muestran diversos aparatos muy antiguos, todos funcionando en este momento. Hay también una serie de artilugios, llamémosle así, por lo que la gente puede ver los distintos acontecimientos que ha seguido la radio pública en los 3/4 del siglo pasado. Se puede acceder a la página web y luego una de las cosas que más llama la atención y que más gusta a la gente, que es lo que tenemos aquí detrás, que es la posibilidad de que cada uno se fotografíe como si estuviera entrevistando a su personaje favorito. La exposición itinerante permite conocer la radio de manera directa y personalizada, ya que cada persona puede individualizar a su gusto la visita e interactuar en todo momento con pantallas táctiles, vídeos y audios. También se puede viajar al pasado por los sonidos de tu vida, donde se elige qué escuchar dentro del gran archivo de Radio Nacional de España, los vídeos y los audios de los momentos de la historia más significativos o lo que se emitió el día en el que se nació. No debemos olvidarnos de una de las figuras más importantes en la educación de un hijo, las madres. Según un estudio sobre el papel de la mujer actual, las madres españolas dedican al menos 5 horas al cuidado de sus pequeños, una cifra superior a la media europea que evidencia que prefieren emplear su tiempo libre a estar con ellos que en destinarlo a sí mismas. 40 minutos al día. Las madres españolas son las europeas que menos tiempo libre tienen. Les dedican a sus hijos una media de casi 5 horas al día, una cifra notablemente superior a la europea. Estas son algunas de las conclusiones del estudio La cara cambiante de la maternidad en Europa Occidental, elaborado por P&G dentro de la campaña Gracias Mamá. Las españolas, que han retrasado cerca de 7 años el momento de querer estar embarazadas, no tienen menos deseo de ser madres que las europeas, según la psicóloga Alejandra Vallejo Nájera. Simplemente deciden ser madres más tarde, porque se preparan intelectual y académicamente para poder ejercer la maternidad de forma independiente del hombre, pero cuando lo tienen en mente, se convierte en el foco de su vida. Así lo avalan los datos. Solo tienen 40 minutos libres al día, cuando la media europea es de unos 50, aunque hay países que llegan a tener 69 minutos. Eso sí, las españolas tienen también su recompensa, el abrazo, la mejor forma de expresar gracias mamá en los países mediterráneos y sobre todo en Grecia, con casi un 80%. Un año más, la Feria del Libro de Valencia abre sus puertas en los jardines de Viveros con sus 83 expositores y 300 autores de diversas disciplinas. En su 43 edición arranca la gran fiesta de la cultura con el convencimiento de ser la mejor de los últimos 10 años. Arranca la Feria del Libro de Valencia. Pese a la reducción de su presupuesto, la muestra valenciana aspira a convertirse en su 43 edición en la mejor de su historia gracias al incremento del número de participantes. El descenso de las subvenciones y las ayudas públicas al certamen han sido compensadas con las aportaciones de editores, libreros y demás profesionales del sector que se han volcado en esta nueva edición de la muestra. Así la ha descrito la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, en la inauguración. Cada vez con más casetas, cada vez con novedades, cada vez con nuevas ilusiones. Me ha gustado muchísimo oír a la presidenta de la feria y del gremio como dice que va a ser la mejor feria que nunca se ha hecho, porque además de los momentos difíciles cada vez hay mayores retos, mayor imaginación. Talleres infantiles de creación literaria, presentaciones de libros, lecturas poéticas y encuentros con autores. Propuestas destinadas a atraer la atención de aquellos visitantes que deseen experimentar una verdadera fiesta de la cultura. La actualidad deportiva nos deja hoy muchos asuntos de interés, pero la estrella, sin duda, es la despedida de Guardiola del Barcelona. Hugo, buenas tardes. Así es, hace muy poquitos minutos, bueno, esta mañana mismo en el entrenamiento, primero se lo dijo a sus jugadores, luego también al cuerpo técnico y nosotros tendremos noticias más tarde también de todo lo que ha acontecido esta mañana en Barcelona. Guardiola deja definitivamente el Barcelona, no ha dicho si va a volver, no ha dicho dónde se va a ir, simplemente que la temporada que viene no va a seguir, con lo cual creemos que es una triste noticia para los amantes del fútbol, más allá de que sean culé, que sean de otro equipo. Y también anoche se desarrolló las semifinales de la Copa de Europa, en este caso de dos equipos rojiblancos. El Atlético de Madrid y el Athletic Club de Bilbao consiguieron el pasaporte a esa final en Bucarest. Las aficiones se mostraban muy encantadas, sobre todo después del partido y en las calles de las ciudades.
Final española en la Liga Europa de Fútbol. Atlético de Madrid y Athletic de Bilbao se enfrentarán en Bucarest el 9 de mayo. Las celebraciones ya han comenzado en las dos ciudades. El Atlético de Madrid eliminó al Valencia en Mestalla. Su entrenador, Diego Simeone, celebró la victoria pensando en los aficionados. El equipo madrileño viajará a Rumanía con la intención de repetir el triunfo que obtuvo hace 2 temporadas en la Europa League. Para el Athletic de Bilbao será la segunda final europea en su historia y la oportunidad de ganar su primer título continental. Para conseguir su billete ha eliminado al Sporting de Portugal en San Mamés. Los aficionados de los dos clubes hermanos podrán comprar sus entradas en los próximos días. La Copa Europea tendrá color rojiblanco. Tendrá color rojiblanco esa final y con dos técnicos. Uno, Marcelo Bielsa, que a principio de temporada le cambió esa cara, esa fisonomía a un buen equipo que había dejado Joaquín Caparrós. La otra cara de la noticia también que cambiaba era justamente el Cholo Simeone cuando llegaba al Atlético de Madrid, que estaba muy dubitativo y ha conseguido, creo que, cambiarle también la cara al equipo de la Ribera del Manzanares. Cholo Simeone le rinde una gran devoción al técnico del equipo que será rival en la Copa de Europa. Siento mucha alegría por ellos. Después, nombrar a los dirigentes que han confiado en nosotros en un momento de dificultad para encaminar algo que tenía el equipo, buenos jugadores, buen plantel y sobre todo por los hinchas. Hoy el hincha del Atlético de Madrid se va a dormir feliz. Es un deseo llegar, pero es solamente un primer objetivo. Algunas veces cometeré errores, siempre soy espontáneo. Y lo que entendía de que no quería que se peleen, no era momento para pelear. Evidentemente, si nosotros nos podíamos quedar con 1 o 2 menos en esa situación, era todo favorable al rival que necesita recuperar el partido. Siempre lo que resolvemos en casa lo hablamos en casa, en cuanto a Thiago. Y en cuanto a la afición de Valencia, mostraron algo fenomenal después del partido. El aplauso final cuando el Atlético de Madrid se iba, y eso habla por sí solo de la afición del Valencia, ¿no? Eso es lo que decíamos en todas las aficiones de los equipos, pero lamentablemente no siempre es así. Aunque hay otra afición que también está realmente encantada, es la del Málaga Club de Fútbol. El Málaga que tiene este próximo domingo la posibilidad de hacer algo importante, es superar en la clasificación a su inmediato seguidor, en este caso el Valencia, que se encuentra tercero a 3 puntos. De ganar el equipo malagueño se pondría igual. Para superarlo tendría que hacerlo por una renta superior a los 2 goles que se cosechó en Mestalla. Ahí con un 3-0 o con una diferencia de 3 goles el Málaga sería tercero clasificado y dependería de sí mismo para llegar al final de la liga en esa posición, una posición que da opción a entrar directamente en la Champions League. No podrá estar Batista, que ha venido de Brasil, pero todavía sigue trabajando en el gimnasio, y eso sí, trabajó a menor ritmo Joaquín, pero que podrá ser de la partida ante su ex equipo. Y en la segunda división del fútbol español hay lucha por la cabeza. En este caso el Deportivo de La Coruña podemos decir que está con pie y medio ya en primera división después de la diferencia de puntos que tiene, y es el rival de otro equipo andaluz, en este caso, que tiene la ilusión también de entrar en esos playoffs que dan opción al ascenso. Esteban Vigo, el entrenador de la Unión Deportiva Almería, le gustan estos retos y piensa que a los futbolistas también le gusta estar en estos momentos importantes. Yo creo que estos son los típicos partidos que a todo futbolista le gusta jugar, ¿no? Jugar contra el Depor, que va primero, pues es una rivalidad buena, positiva para nosotros. Y el equipo está bien, mentalmente está bien. Después de la jornada pasada, pues parecía que el punto no era bueno, estamos mejor que la semana anterior. Nos enfrentamos a un equipo que va líder, que va haciendo una campaña espectacular. Y yo creo que mayor motivación que esa no hay, ¿no? Pues yo me imagino un partido muy parecido a lo que venimos haciendo, y sobre todo en casa, el partido que hemos jugado. Me imagino un partido ante un rival, como bien estás mencionando, con los números que da, que son difíciles para cualquier equipo en segunda división, pero que está en racha y que está ahí desde el principio, una plantilla que está respondiendo a la expectativa de todo lo que se quería, y aquí exactamente lo mismo. Nosotros tenemos que intentar hacer nuestro fútbol.
y no dejar de jugar al contrario, y eso es lo que vamos a hacer. Y si somos capaces de conseguirlo, pues nos vamos a llevar el resultado. Y también hay otro duelo andaluz en esta segunda división, el que van a protagonizar en Chapín el Jerez Club Deportivo frente al Recreativo de Huelva. Vicente Moreno, el técnico del equipo azulino, ya fue y tiene bastante experiencia de jugar frente al Recreativo, pero eso sí, en su época de futbolista, y todavía guarda algunas cositas que incluso no le permitieron ascender a Primera División. Siempre das un paso ganando tu partido, que es el paso más importante y el único que depende de ti. Y ese es el que espero que volvamos a dar esta semana. José Mari, por ejemplo, es uno de los jugadores que va a ser difícil que pueda llegar al partido del domingo, tiene una contractura importante. No va a entrenar hasta el sábado y el sábado pues valoraremos si puede jugar. A mí el Recreativo siempre me dice muchas cosas, porque pues de alguna forma también está un poco ligado a la historia esa más reciente nuestra, incluso la mía propia, ¿no? Pues desde aquel año que perdimos allí el ascenso, pues para mí siempre son partidos especiales jugar contra el Recreativo. Y también nos vamos ahora a cambiar de deporte y nos vamos al pabellón, en este caso una nueva desilusión y ya la enésima y posiblemente la que dé con los huesos de la Unicaja de Málaga de no poder estar en los playoffs finales en la Liga Endesa. Otra nueva derrota, en este caso ante el Fiat Juventud. El Unicaja no jugará el playoff de la Liga ACB. El primer gran fracaso de la temporada para el equipo malagueño casi se consumó ayer en Badalona después de otro partido desastroso. No es matemático, pero sí virtual. Con un equipo de circunstancia y en el que había mayoría de jugadores procedentes de la LEP, el Unicaja se diluyó para acabar superado con claridad por un Fiat Juventud al que casi le bastó con aprovechar las continuas concesiones de un rival al que parece se le ha olvidado jugar al baloncesto. La falta de ideas y el desconcierto se apoderaron del conjunto de Luis Casimiro tras el descanso. 20 pérdidas acumulaban al final del tercer cuarto, en el que encajó un parcial de 17-4 que acabó con cualquier opción de victoria. Atrás quedaba una primera parte decente en la que dominó a su rival con una buena defensa y grandes dosis de entrega, pero solo con eso no se ganan partidos. Y Alberto Contador no podrá estar, en este caso, en el Tour de Francia por ese positivo que dio y está sancionado hasta el mes de agosto. Pero él sí va a estar en la etapa reina, en esa que da al Tourmalet, y justamente lo va a hacer en solitario. El ciclista Alberto Contador ha anunciado hoy un atractivo reto que va a emprender durante estos meses de sanción a iniciativa de Flex. El próximo 16 de mayo correrá en solitario los 174 kilómetros de la etapa reina del Tour de Francia, de Pau a Col de Tourmalet, aquella que ganó para proclamarse campeón en 2010. Sí que yo creo que va a ser aún más dura si cabe que cuando estuve compitiendo, porque son muchísimos kilómetros en los cuales tú vas a pedalear cara al viento, pero bueno, también me motiva de una forma especial igual por ello, ¿no? Ante los periodistas, el corredor pinteño ha explicado que no se imagina en otro equipo que no sea Saxo Bank. Mi prioridad es el equipo Saxo Bank. Sí que es verdad que hay que llegar y cerrar el acuerdo, pero tanto por parte de ellos como por mi parte de total disposición, y yo creo que llegaremos a un acuerdo en breve. El ciclista, que se perderá el Tour de Francia en el mes de julio, ve dos aspirantes por encima del resto para la ronda gala, el luxemburgués Andy Schleck y el vigente campeón, el australiano Cadel Evans. Contador está sancionado sin competir hasta el próximo 5 de agosto, por su positivo por clenbuterol en el Tour de 2010. En este caso nos vamos también nuevamente a Almería porque se está desarrollando un importante torneo de golf. Pero no hablamos de profesionales, estamos hablando de universitarios españoles que van a jugar ese torneo y donde Málaga parece que se está destacando. El campo de golf Alborán, situado en El Toyo, está siendo el magnífico escenario del Campeonato de España Universitario de Golf, que se está prolongando a lo largo de 3 jornadas. Pues estamos ya en la segunda jornada de lo que es el Campeonato Nacional Universitario de Golf, que este año pues tenemos la suerte que se celebre aquí en Almería. Una competición que está reuniendo a los mejores jugadores universitarios de España, tanto en la categoría masculina como femenina, y que están desplegando su mejor juego por hacerse con las mieles del triunfo, ya sean en individuales o por universidades. La malagueña Tatiana Morato, a la que vemos luciendo este magnífico swing en el tee de salida del hoyo 11,
lidera la clasificación femenina individual y junto a su compañero de universidad, Ángel Hacha, al que vemos realizando este golpe de approach al green del hoyo 10, mantienen a la Universidad de Málaga como la más destacada en la clasificación por equipos. De Alborán Golf, que bueno, pues es un campo que es a nivel de competición pues bastante importante, y la suerte que tenemos es que la podemos acondicionar a todos los niveles de juego. Podemos hacer un campo muy complicado dependiendo de dónde posicionemos las banderas en los greens, si el RAF lo tenemos alto o bajo. Y otra cosa, un factor que tampoco, que aquí aparece de vez en cuando, pero que no controlamos mucho, que es el que no podemos controlar, que es el viento, ¿no? La clasificación individual masculina está siendo liderada por el asturiano Carlos García Mancebo y la femenina por la malagueña Tatiana Morato. En cuanto a las universidades, primero es la de Málaga, seguidas de Oviedo y Valencia. Málaga primero en ese bonito torneo. ¿A ti cómo se te da el gol, María? Pues la verdad que no he probado, Hugo. ¿Tú me lo recomiendas? Parece Sí. complicado, ¿eh? Sí, pero no, yo creo que es bastante importante. Sobre todo hay que tener un poquito de coordinación y con eso es suficiente. ¿Sí? Habrá que intentarlo entonces. Gracias. Vamos a despedirnos, ya que parece que el tiempo no va a acompañar mucho este fin de semana. Qué mejor que ir al cine y disfrutar de una buena película como Los Vengadores, lo nuevo de Marvel. Y el cine español nos propone una divertida comedia entre pelayos, en la que una pandilla de jóvenes se las ingenia para desbancar a los casinos de media Europa. La guerra ha comenzado. Y nos superan en potencia de fuego. Pero nosotros tenemos más superhéroes. Hasta 6 Vengadores ha reunido Joss Whedon en uno de los blockbusters del año. Todos ellos con un superpoder en común: ser superestrellas de Hollywood. Scarlett Johansson, Robert Downey Jr. o Chris Hemsworth se enfundan las mallas para salvar la taquilla y de paso al mundo de la invasión alienígena. Mucho más mundanos son los antihéroes españoles que forman la familia de Pelayos, la historia real de un clan que hizo de saltar la banca de los casinos su forma de vida y que llegan a las salas con Daniel Brühl, Miguel Ángel Silvestre y Blanca Suárez como jugadas ganadoras. A veces tienes la sensación de que no sabes si algo es un recuerdo o si lo has soñado. Y por fin llega a España Marta, Marcy, May, Marlene, la película que ha puesto a la hermana pequeña de las gemelas Olsen, Elizabeth, en boca de todos los críticos. Una cinta independiente premiada en Sundance sobre una adolescente atrapada en el mundo de las sectas. Y en lo que sentiste entonces. El punto sobrenatural de la semana lo aportan los fantasmas que persigue una escéptica Rebecca Hall en La maldición de Rockford. Están muertos de miedo. Un internado de principios de siglo, niños y las brumas inglesas son los ingredientes para hacer saltar al público de sus butacas. ¿No está jubilado? ¿Está en el paro? No va a volver a encontrar trabajo, mamá. Y de vuelta a la realidad, Las nieves del Kilimanjaro presenta un matrimonio sin trabajo, pero con mucho amor, que ve como su mundo salta por los aires cuando son atracados a punta de pistola en su propia casa. Robert Guédiguian firma esta cinta ganadora de la Espiga de Plata en Valladolid. Con cine nos vamos. Recuerden que la información regresa en nuestra segunda edición. Hasta entonces, sean felices. Buenas tardes. Adiós.